núcleo constitucional abarca lo que es la forma de gobierno y la forma de Estado en lo que se encuentra México. México tenemos lo que es una república representativa democrática federal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablando de la democracia nos dice que el pueblo es el que tiene ese poder para poder determinar cómo se va a gobernar. Entonces, el pueblo tiene la facultad para poder determinarse, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como pueblo delegamos a las autoridades, a nuestros poderes de la Unión, esa facultad para que ellos gobiernen a nuestro favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto se ha llegado a distorsionar actualmente y esos mismos poderes de la Unión, esas mismas autoridades, gobiernan para su propio beneficio. Entonces, esto ha generado que exista lo que es un famoso bipartidismo, lo que es PRI, lo que es PAN, son los que se han mantenido principalmente en el poder. En esta ocasión me gustaría también entrar a lo que es el bipartidismo. Este bipartidismo para mí sería una forma adecuada de lo que podríamos llevar en un gobierno como sería México. ¿Qué pasa en esta ocasión? Que México tiene, los partidos políticos que lo conforman se encuentran con los mismos ideales, es decir, un miembro del PAN, un miembro del PRI, un miembro del PRD, nacieron prácticamente todos en el mismo partido y lo único que hacen es cambiar de partido para poder mantener lo que es el poder, ¿no? Entonces no hablamos de un bipartidismo real como podríamos verlo en otros países, que el más cercano es Estados Unidos con sus dos partidos políticos. Entonces, esta forma se me hace que no se ha llegado a cumplir con lo que es el fin que le quisieron dar, lo que es nuestro poder constituyente. Ya entrando más a lo que es la materia, esta reforma político-electoral, los fines que tiene esta reforma político-electoral principalmente es uno económico y otro es uno social. Buscan fortalecer económicamente lo que es el país y se busca fortalecer la estructura social de todos los mexicanos. Tiene toda la razón el maestro en donde nos dice a cuánto de nosotros nos preguntaron o cuánto de nosotros teníamos conocimiento de que iba a llevar esta reforma y que los legisladores o nuestros presidentes municipales van a poder reelegirse, ¿no? Hasta un máximo de un periodo de 12 años. ¿Qué es lo que puede pasar? Que aquí se distorsiona los fines a los cuales ya no vamos a ser beneficiados todos los ciudadanos, sino vamos a ser beneficiados, o van a ser beneficiados aquellas personas que se encuentren en el poder, directamente nuestros diputados, directamente nuestros senadores, directamente nuestros presidentes municipales. Entonces, no sé si se han fijado que han ido cambiando entonces para mantener a lo que es su propio, mantenerse en el poder, buscando entonces proteger esa estadía en el poder sin preocuparse por lo que realmente pasa en la sociedad. Entonces, esta reforma, desde mi punto de vista, no es un avance tanto para México en este punto. Más bien lo vería yo como un retroceso. Si recordamos, volvemos a la época de lo que es Porfirio Díaz, en donde México estuvo 30 años bajo lo que es una dictadura, y nosotros como mexicanos no aprendimos de esa etapa de la historia aquí en México. Entonces, yo creo que la reforma política tiene puntos buenos, a lo mejor en lo que se refiere el maestro también en lo que es la equidad. Sin embargo, yo creo que la equidad o la paridad debería de existir en la oportunidad para poder acceder al poder, porque no se refiere a que exista el número de hombres o el número de mujeres en lo que es la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, sino que cualquier persona que sea capaz y que tenga esa voluntad de gobernar a favor del pueblo es la que debería de estar representándonos a nosotros como pueblo y como ciudadanos.
Y nosotros, yo creo que es nuestra responsabilidad el poder estar pendiente de lo que están realizando todos nuestros gobernantes y todas nuestras autoridades. ¿Alguien de la mesa de alumnos? Bueno, como tal, estoy de acuerdo con lo que dicen aquí los maestros. Si bien es cierto, la reforma político-electoral se deriva también de unos acuerdos. Tal lo estuvimos viendo con el Pacto por México, ese pacto que hicieron PRD, PAN, PRI, es algo que solamente están tratando de negociar para que ellos puedan incluirse dentro de los cargos de elección popular, en donde va a haber alguna remuneración para ellos y claro, van a tener unos beneficios enormes. Esta reforma político-electoral la tenemos que es publicada el 10 de febrero del año en curso y como ya mencionaron aquí los maestros, algunos de los aspectos más relevantes es que el IFE, tal y como lo conocemos, que es el Instituto Federal Electoral, cambia, ahora ya se va a llamar Instituto Nacional de Elecciones. Es algo que pues para el país va a ser algo costoso porque tiene que cambiar un estatus, también se va a cambiar los consejeros del INE se van a renovar, no sabemos si la gente que está en el IFE va a seguir laborando para él o si los van a despedir o los van a reubicar en algún otro puesto. También hay muchos conflictos en eso, en determinar las facultades que va a tener el INE en este caso con los institutos electorales de los estados. También algo más relevante que podemos encontrar sería, van a existir, bueno, yo lo veo como que ventajoso, algunas causas de nulidad de elecciones. Es ventajoso porque ya va a estar en la ley, pero para aprobarlo, ahí va a estar lo complicado. Cómo demostrarle a la autoridad que realmente está cayendo en alguna causa de nulidad de elecciones. En este caso le quitan como que facultades a lo que ahora vamos a denominar como el INE. El INE, antes IFE se encargaba de ver esas cuestiones, ahora ya no, ahora solamente el INE va a tener facultades de investigación, solamente va a investigar y el que se va a encargar de determinar si puede caber algún medio de nulidad, será el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial en esa cuestión, que se denomina el PES, que es el Procedimiento Especial Sancionador. Gracias. Brian. Bueno, es muy importante señalar si realmente el país necesitaba una reforma electoral. Probablemente sí, pero el momento en el que se está dando y los tiempos en los que que aparece esta reforma electoral y este instituto, yo creo que no es el adecuado, tal vez por el contenido que tiene. Ahorita yo creo que en su entrada en vigor va a tener muchas repercusiones o fallas, ¿no? Como todo sistema nuevo, no va a ser tal vez lo que nosotros esperemos o que los ciudadanos necesitemos. No sé si el contemplar que el INE pueda revisar las elecciones en las cuales se crea que hay alguna, ¿cómo se puede decir?, desventaja o que hay un pequeño margen de votación, en el INE en el cual va a investigar. No creo que sea lo conveniente porque ahí se van a también tener muchos, se van a ver beneficiados partidos políticos, ¿no? Partidos que a lo mejor en algunos estados sí les va a convenir el hacer ese tipo de revisiones y en otros no, como la participación que se va a tener, que van a aparecer los partidos con el 2%, ahora van a ser el 3%, y eso más que nada es como una reforma en la cual se están nada más beneficiando algunos partidos, en especial el partido que representa a nuestro país actualmente. Nuestros presidentes, yo creo que de alguna u otra forma están haciendo todo, pero para protegerse ellos como partido, ¿no? Como una entidad social. No es algo que realmente la sociedad demande, ni que nos hayan preguntado, ni que estemos de acuerdo en eso. Bueno. Sí, para cerrar. Precisamente para cerrar esta primera ronda de participación, me gustaría retomar lo que comenta atinadamente el maestro Cristian y el maestro Said.
normalmente los políticos, incluyendo desde el presidente hasta el funcionario menor, nos han vendido que la democracia nada más se puede suscribir al acto de votar. Y así lo manejan ellos. Ellos seguramente desconocen el origen y desarrollo de la democracia y el concepto como tal que debe de tener. Recordaba yo en el discurso que el presidente Peña Nieto dio al inicio de año, y entre otras cosas mencionó que México vivía en plena democracia. Y bueno, pues obviamente para mí es una verdadera falacia, y le voy a explicar por qué. En primera, el concepto más amplio de democracia que viene en la Constitución es precisamente el que viene en el artículo 3, ¿no? Que consiste no solamente en una forma de gobierno, sino en un sistema de vida que procura el mejoramiento constante económico, social y cultural del pueblo, ¿no? Y hemos visto desafortunadamente que vivimos una crisis de representación. ¿Por qué? Porque aquellos en los que confiamos a través del voto probablemente nos han dado la espalda, nos han traicionado y finalmente no han cumplido con el mandato que les hemos dado. Muchos se cuestionarán que, pues obviamente la democracia directa, pues eso fue cosa del pasado, fue cosa de la antigüedad, porque probablemente el tener que poner a consideración decisiones del gobierno al pueblo constantemente, pues también lo haría infuncional. Pero precisamente el sistema representativo, que es el ideal en una democracia, precisamente lo que abarcaba era de que ante lo complejo de las sociedades pudiéramos nosotros confiar en ciertas y determinadas personas, capaces o no, para que pudieran tomar decisiones a nombre nuestro, ¿no? Y representando nuestra voluntad genuina. Eso no ha podido ser desafortunadamente en ningún país, y en México se ha acentuado esa crisis de representación. Esto quiere decir que el ciudadano, como bien lo dice el maestro, poco interesado en las cuestiones políticas, a pesar que las decisiones le impactan para bien y para mal, o a lo mejor no lo sienten ahorita, pero pues cuando egresen, cuando ya estén en el campo profesional, pues obviamente muchas decisiones de esos políticos que nosotros nombramos cada 3 y cada 6 años, pues obviamente nos van a impactar. Y al transmitirse ese mandato a ese representante, pues obviamente se desnaturaliza ese principio de representación. Lo que estamos viviendo que es que ahora no vivimos en una democracia, ¿no? Sino realmente vivimos en una partidocracia. Las élites del poder, que ya están bien enraizadas desde hace bastante tiempo, que recordaremos que pues, los mismos personajes de hace 30, 25 años pues, son las mismas caras que salen en la televisión, ¿no? Vean a Mario Fabio Beltrones y a otros diputados y senadores, por ejemplo, que es el representante del sindicato petrolero, pues han tenido cargos vitalicios en el poder, ¿no? Aprovechándose precisamente de esa coyuntura representativa que tenemos para perpetuarse. Y desafortunadamente uno de los puntos medulares de esta reforma es precisamente el aprobar la reelección hasta en 4 periodos de los diputados y de los senadores. Imagínense, se está legalizando algo con lo que se luchó en el tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? 32 años en el poder, que si bien es cierto tuvo sus pros y sus contras, porque México se desarrolló industrialmente, pero ¿a costa de qué? Y obviamente por lo que se luchó en la revolución, pues precisamente está en contra de esa reelección, de esa simulación de elecciones que había, y ahora finalmente pues se aprueba, ¿no? Y ahí podría poner el cuestionamiento a quién quieren beneficiar al legalizar esa permanencia en el poder, sin realmente existir candados que desde la Constitución pongan prohibición, precisamente ese ejercicio que hagan hacer electos nuevamente hasta por 4 periodos. Entonces, es un retroceso, sí, porque es un retroceso democrático, porque por lo que tanto se había luchado el sufragio efectivo, no reelección, pues ahora prácticamente se viene abajo, ¿no? No lo toman en cuenta todas esas cuestiones históricas que había para precisamente evitar que se reeligieran, pues finalmente se acaba en uno de los puntos medulares de la reforma.
Y obviamente a los jóvenes, a los cuadros que ingresan a los partidos políticos, pues obviamente no se les da espacios, no se les da oportunidad dentro del seno de los partidos políticos y todavía siguen tomando esas decisiones la élite, ¿no? La estructura fuerte de la dirigencia de los partidos, y finalmente ellos son los que toman las decisiones, ¿no? No, como bien dicen los maestros, cuando nos han consultado a nivel nacional para una toma de decisión a través de las figuras de democracia directa, plebiscito, es una de las más emblemáticas. Lo quisieron hacer con la reforma, bueno, se pretendía hacer con la reforma energética, una reforma que se discutió sin mayor análisis. Lo mismo pasó con la reforma política, ¿no? En un tiempo muy breve, que los diputados y los senadores pues ya realmente llevan una línea de aprobación y finalmente no se aterriza lo que comentaba el maestro, ¿no? Eso sí es grave, porque las democracias que se dicen avanzadas son precisamente las que tienen leyes de participación ciudadana a nivel nacional y que es una constante la iniciativa popular, el referéndum, pues el plebiscito, incluso la revocación del mandato, que seguramente ahorita lo comentarán algunos de los maestros, está implícito en nuestra Constitución, ¿no? Ahora, yo no le veo mayor justificación a cambiar de nombre al órgano electoral, al órgano autónomo, porque realmente tan solo el cambio de nombre nos va a costar 1,000 millones de pesos. Ahora, realmente todo se va a centrar nada más en eso. Realmente no sabemos si realmente en la estructura con la reforma de las leyes secundarias qué atribuciones va a tener, pero por lo que se discutió en el Congreso, pues realmente lo que quieren es tener injerencia en elecciones locales. ¿Por qué? Porque el INE ya va a poder, cuando haya inequidad en el proceso en algún estado, va a poder intervenir. No se sabe todavía bajo qué figura, o bajo qué procedimiento, pero lo va a poder hacer. Esto quiere decir que está rebasando las facultades que tienen los órganos autónomos electorales en cada una de las entidades. Y eso sí me parece grave. Y ya para tener esta primera ronda, pues precisamente quienes escogen a los consejeros del INE, pues estamos en manos de los partidos políticos. Nosotros vimos que en los recientes artículos que se publicaron a referencia de la selección, que hoy estamos en un proceso, pues excluyeron a muchos académicos que realmente tenían trayectoria, y por así que a los que incluyeron en las listas de los 57 aspirantes, pues fue precisamente gente que ya había colaborado en los órganos electorales o que tenían algún cargo en alguna dependencia de la administración federal, ¿no? Y pues obviamente pues vean que la discusión pues es, yo elijo a los que defiendan mis intereses dentro del seno del órgano electoral. Desafortunadamente no se ha encontrado la fórmula precisamente para evitar ello, ¿no? Ahora vamos con la siguiente ronda de participación. Me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿Habrá cambiado la forma de hacer política en México con las reformas? Entonces vamos a iniciar con ese tema y le vamos a dar el uso de la palabra al maestro Said. Ay, dele, se resbala. Bueno, vamos a empezar exactamente. Bueno, yo desde mi punto de vista lo que nos dice el maestro es correcto. No se trata de una reforma política. Si se tratara de una reforma política, hubiera habido mucho más cambios que los que hay en materia electoral. Aquí estamos hablando únicamente de la forma en cómo se puede postular una persona y cómo se puede mantener en el poder una persona. Cómo podemos acceder al voto, cómo podemos acceder a lo que es el gobierno. Entonces, esto es algo bastante interesante, en lo que todos deberíamos estar involucrados. Yo quería hacerles una pregunta a todos los jóvenes que se encuentran ahorita en este momento. ¿Cuántos de ustedes estaban informados de esta reforma político-electoral, o cuántos de ustedes sabían que nuestros gobernantes ya se podían reelegir, o que el IFE ya no va a ser el IFE, que va a ser el INE? No sé si pueden levantar la mano alguno de ustedes. 4. ¿Cuántos de ustedes? 5, 6.
¿Cuántos de ustedes vieron el partido del Real Madrid-Barcelona y saben el marcador? Bueno, por lo menos fueron 15, no sé. Entonces, vamos superando, tenemos que estar un poco más actualizados en cuanto a eso e interesados en todo lo que es nuestra materia de gobernantes, ¿saben? Es una invitación que se les hace, son 56 iniciativas las que se discutieron. Es interesante, no podemos abarcar todas en este momento, pero sí sería muy bueno que ustedes las pudieran leer. En cuanto a lo que es el INE, ¿qué les parece que ya no va a ser IFE, va a ser INE? Yo estoy de acuerdo en lo que dice el maestro Blanca. El INE, el cambio de nombre únicamente nos está erogando gastos. No va a cambiar las autoridades, no van a cambiar a los miembros que se encuentren en realidad ahí. Bueno, esa es mi forma de pensar. No se han sentado las bases, no se han promulgado lo que son las leyes secundarias que van a reglamentar toda esta reforma político-electoral, pero sí las mismas personas son las que quedan como candidatos a ser miembros del INE. Entonces, realmente no está habiendo una reforma en este caso, sino que lo único que hicieron fue disfrazar, porque el IFE perdió credibilidad y ya no tenemos confianza en ellos. Entonces lo único que hacen es le cambiamos el nombre para que crean en nosotros, cosa que si no veo acciones relevantes, no creo que vayamos a seguir confiando en lo que son nuestras autoridades, lo cual también ha provocado que nosotros perdamos el interés en seguir a nuestros gobernantes. Nosotros, si bien ha crecido el porcentaje de participación de los ciudadanos en los votos, cada vez quedamos menos conformes con nuestros gobernantes, y eso es lo que está provocando nuevamente nuestras reformas electorales desde este punto de vista, porque político no lo veo de esa forma. Otro punto que me gustaría comentar, y es debido a esto, a esta representación que no podemos abarcar o que no nos sentimos representados adecuadamente